El tenedor se me resbaló de los dedos y golpeó el borde del plato de porcelana con un sonido agudo, metálico, que pareció resonar como un disparo en el silencio del comedor. Antes de que el eco se desvaneciera, las palabras de mi padre, Ignacio, todavía flotaban en el aire, pesadas y tóxicas como el humo de un cigarro barato en una habitación cerrada. ¿Vas a firmar el traspaso de la casa a nombre de Rogelio, verdad, hija? No fue una pregunta. Fue una orden disfrazada de conversación casual, lanzada entre un bocado de mole poblano y un sorbo de vino tinto. Sentí una risa nerviosa, apretada y ensayada, recorriendo la mesa. Provenía de Rogelio, mi hermano mayor, el príncipe de la familia. Él me miraba con esa sonrisa de suficiencia que conozco desde que tengo memoria, como si estuviéramos compartiendo una broma privada. La lámpara de araña, una monstruosidad de cristal que mi madre, Celia, había comprado hacía años para impresionar a las visitas, zumbaba sobre nuestras cabezas. Su luz se reflejaba en mi copa de vino, que temblaba ligeramente cerca de mi codo, no por el viento, sino por el temblor que empezaba a nacer en mis manos. Respiré hondo. El aire olía a especias caras y a la cera de los muebles antiguos, el olor de mi infancia, el olor de la sumisión. Dejé el tenedor sobre la mesa, lo suficientemente despacio para que todos lo vieran. Levanté la vista y miré a mi padre a los ojos. No, dije. La palabra fue corta, simple, pero tuvo el efecto de una bomba. La habitación se congeló. Alguien, creo que fue mi madre, susurró mi nombre, Lidia, pero sonó como una advertencia, como el siseo de una serpiente antes de morder. El collar de perlas de mi madre chasqueó suavemente cuando giró la cabeza para evitar mirarme, sus ojos llenándose instantáneamente de esas lágrimas automáticas que usaba como arma. La mandíbula de mi padre se tensó, un músculo saltando bajo su piel afeitada al ras. ¿Cómo dijiste? Preguntó Ignacio, su voz bajando una octava, volviéndose peligrosamente suave. Dije que no, papá. No voy a ceder mi casa. Es mi casa. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el zumbido eléctrico de la luz y, de repente, el sonido líquido del vino goteando sobre el mantel bordado. En mi nerviosismo, había golpeado mi copa. La mancha roja se extendía como una herida abierta sobre la tela blanca inmaculada. Es por el bien de la familia, Lidia, intervino Rogelio, limpiándose la comisura de los labios con una servilleta de lino. Marisol y yo nos casamos en 3 meses. Necesitamos un lugar adecuado para empezar. Un lugar con clase. Tú estás sola. Esa casa es demasiado grande para una solterona, digo, para una mujer soltera como tú. Además, papá te va a devolver lo que pagaste por esa ruina. ¿Verdad, papá? Marisol, la prometida de Rogelio, bajó la mirada a su plato, incómoda. Ella era la única en esa mesa que parecía tener un poco de vergüenza. Le daré lo que costó esa posilga hace 3 años, dijo mi padre, sin dejar de mirarme. 3 millones de pesos. Es justo. Sentí una llamarada de calor subir por mi cuello. ¿3 millones? Mi voz tembló, pero no de miedo, sino de una indignación que llevaba años acumulándose. Papá, la casa ya no es una posilga. He invertido cada centavo que tengo, cada fin de semana de los últimos 3 años, mi sangre y mi sudor en esa casa. Ahora vale 4 veces eso. ¿Y me pides que se la regale a Rogelio porque él se lo merece más? Él es varón, Lidia, dijo mi madre, con la voz quebrada, secándose una lágrima inexistente. Él va a llevar el apellido. Él necesita estabilidad. Tú siempre te las arreglas. Eres fuerte. Como un hombre. Esa frase. Como un hombre. Siempre había sido el elogio envenenado de mi madre. Si arreglaba el grifo, era útil como un hombre. Si no lloraba cuando me caía, era dura como un hombre. Pero Rogelio podía ser suave, inútil y caprichoso, y seguía siendo el rey. No voy a firmar, repetí, poniéndome de pie. Mis piernas se sentían de plomo, pero me obligué a mantenerme erguida. No es negociable. Mi padre golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los cubiertos.
No tienes opción. Bramó, su máscara de calma cayendo por fin. Y esa casa se compró con dinero de la familia. Técnicamente es nuestra. Si no firmas por las buenas, te juro por Dios, Lidia, que te demandaremos. Te quitaremos hasta el último peso. No seas desagradecida. Miré a mi familia. Los rostros distorsionados por la avaricia y la costumbre de tenerme bajo su bota. Inténtalo, susurré. Di media vuelta y salí del comedor, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda como cuchillos. No miré atrás. Pero mientras caminaba hacia la puerta, supe que la guerra acababa de comenzar. El sonido de la puerta principal cerrándose detrás de mí fue el primer respiro real que tomé en toda la noche. El aire fresco de la noche en Guadalajara me golpeó la cara, húmedo y cargado de olor a lluvia inminente. Caminé hacia mi camioneta, una Ford vieja pero confiable que usaba para cargar materiales, mis tacones repiqueteando en el pavimento de la entrada de mis padres. Mis manos temblaban tanto que me costó meter la llave en el contacto. Me senté allí, en la oscuridad de la cabina, con el olor a aserrín y gasolina que siempre impregnaba mis asientos, y dejé caer la frente contra el volante. Te demandaremos. La amenaza de mi padre rebotaba en mi cráneo. No era una amenaza vacía. Ignacio Montero era un hombre que cumplía sus promesas, especialmente las crueles. Era un hombre de negocios respetado, con conexiones, con dinero, y sobre todo, con un orgullo que no admitía la desobediencia, y menos de su hija menor. Repasé la conversación en mi mente, buscando una salida, un malentendido. Pero no lo había. La lógica de ellos era tan retorcida como inquebrantable. Para ellos, yo era una extensión de su propiedad. Mis logros eran suyos para reclamar, mis fracasos, míos para cargar. Recordé la sonrisa de Rogelio. Esa sonrisa. No seas egoísta, Lidia. ¿Egoísta? Encendí el motor, el rugido del viejo motor diésel me calmó un poco. Mientras conducía por las calles iluminadas por las farolas amarillentas, la indignación dio paso a la incredulidad. ¿Cómo podían pedirme eso? No era solo una casa. No era solo ladrillos y cemento. Hace 3 años, cuando compré la propiedad en la colonia Santa Teresita, era literalmente un basurero. Había estado abandonada por una década. Los techos se caían, las paredes estaban negras de moho, y el jardín era una selva de hierbas malas y basura. La compré con los ahorros de 10 años de trabajo como arquitecta junior y con la venta de las pocas joyas que la abuela Consuelo me había dejado en vida. Mi padre se había reído en mi cara. Estás tirando el dinero, Lidia. Esa zona es vieja. Esa casa es una ruina. Nunca vas a recuperar la inversión. Mi madre ni siquiera quiso bajarse del coche para verla. Huele a humedad, hija. Te vas a enfermar. Pero yo vi algo que ellos no vieron. Vi la estructura. Vi los huesos de la casa. Un estilo colonial de los años 20, con techos altos, vigas de madera original ocultas bajo capas de pintura barata y un patio interior que pedía a gritos luz. Durante 3 años, esa casa fue mi vida. No salí de vacaciones. No compré ropa nueva. No tuve citas. Cada peso que ganaba iba a la casa. Cada hora libre la pasaba allí. Aprendí a instalar tuberías viendo videos en YouTube y preguntando a los maestros albañiles en las obras donde trabajaba. Aprendí a lijar madera hasta que mis huellas dactilares casi desaparecieron. Y ahora, que la casa estaba terminada, ahora que las revistas de arquitectura locales habían pedido fotografiarla, ahora que el barrio se estaba poniendo de moda y los precios se habían disparado. Ahora Rogelio la necesitaba. Porque Rogelio siempre obtenía lo que quería. Frené en un semáforo en rojo y miré mis manos sobre el volante. Estaban ásperas, con callos en las palmas y una pequeña cicatriz blanca en el pulgar izquierdo donde un cincel se me resbaló hace un año. Eran manos de trabajadora. Manos que construyen. Las manos de Rogelio eran suaves, cuidadas, manos que firman cheques con el dinero de papá. No, dije en voz alta, sola en la camioneta. Mi voz sonó extraña, ronca. No esta vez. Pero el miedo estaba allí, frío en mi estómago.
Mi padre había dicho, esa casa se compró con dinero de la familia. Sabía a qué se refería. Se refería a la herencia de la abuela Consuelo. Una herencia que supuestamente se había repartido hace años, pero que siempre había sido un tema turbio. Si mi padre decidía usar sus abogados, sus contadores creativos y su influencia para probar que el dinero inicial venía de una fuente cuestionable, podría congelar mis cuentas. Podría embargar la casa mientras durara el juicio. Podría arruinarme profesionalmente. En México, la justicia a veces no es para quien tiene la razón, sino para quien tiene el mejor amigo en el juzgado. El semáforo cambió a verde. Pisé el acelerador. Necesitaba llegar a casa. A mi casa. Necesitaba tocar las paredes que yo misma había resanado para recordarme que esto era real y que valía la pena pelear por ello. La lluvia comenzó a caer justo cuando entraba en mi calle, gruesas gotas que golpeaban el parabrisas como piedras. El ritmo hipnótico de los limpiaparabrisas me arrastró hacia atrás en el tiempo, hacia otra noche de lluvia, 20 años atrás. Tenía 12 años. Estábamos en la sala de estar de la casa grande. Yo estaba sentada en la alfombra, haciendo la tarea de matemáticas, tratando de ser invisible. Rogelio, que tenía 15 años entonces, jugaba con una pelota de fútbol, pateándola contra la pared, a pesar de que mamá le había dicho 1000 veces que no lo hiciera. El sonido fue inconfundible. El jarrón de Talavera azul y blanco, el favorito de mamá, el que había heredado de su bisabuela, yacía en 1000 pedazos en el suelo. El silencio que siguió fue aterrador. Rogelio se quedó pálido, con los ojos desorbitados. Luego, escuchamos los pasos de papá bajando las escaleras. ¿Qué fue eso? Tronó la voz de Ignacio. Rogelio me miró. En sus ojos no había pánico, sino un cálculo frío. Me señaló con el dedo justo cuando papá entró en la sala. Fue Lidia, dijo Rogelio, sin que le temblara la voz. Estaba corriendo y tropezó. Le dije que tuviera cuidado, pero no me hizo caso. Me quedé helada. Abrí la boca para defenderme, para gritar que yo ni siquiera me había movido de la alfombra, pero la mirada de mi padre me detuvo. Era una mirada de decepción cansada, reservada exclusivamente para mí. Lidia, ¿cuántas veces te he dicho que tengas cuidado? Dijo papá, ni siquiera miró a Rogelio. Eres torpe. Siempre rompiendo cosas. Ese jarrón era irreemplazable. Pero papá, comencé, con las lágrimas picando en mis ojos. Silencio. Gritó. A tu cuarto. Sin cenar. Y vas a barrer cada uno de esos pedazos. Si encuentro un solo fragmento mañana, estarás castigada un mes. Miré a mi madre, que acababa de entrar. Ella vio la pelota de fútbol detrás del sofá, donde Rogelio la había escondido sutilmente con el pie. Ella lo sabía. Tenía que saberlo. Pero miró a su hijo dorado, su Rogelito, y luego me miró a mí. Haz lo que dice tu padre, Lidia, suspiró. Y ten más cuidado la próxima vez. Esa noche, barrí los fragmentos del jarrón mientras Rogelio comía helado en la cocina, riéndose con papá sobre un partido de fútbol. Me corté el dedo recogiendo un trozo de cerámica azul. Sangré sobre la alfombra. Nadie vino a ver si estaba bien. Yo era el equipo de limpieza. Yo era el chivo expiatorio. Esa dinámica nunca cambió. A los 18 años, me gradué de la preparatoria con honores. Primer lugar de mi generación. Llegué a casa emocionada, esperando, tontamente, una celebración. Encontré la casa vacía. Había una nota en el refrigerador, fuimos a consolar a Rogelio. Reprobó el semestre en la universidad y está muy deprimido. Hay pollo en el horno. Esa noche comí pollo frío sola. Al día siguiente, Rogelio llegó con un coche nuevo. Un regalo de ánimo de papá para que no se rindiera en sus estudios. Mi regalo de graduación fue una caja de herramientas. Te va mejor eso, me dijo papá. Siempre has sido buena arreglando lo que otros rompen. Quizás tenía razón. Quizás me entrenaron para esto. Estacioné la camioneta frente a mi casa. La lluvia caía con fuerza ahora. Miré la fachada.
La iluminación cálida que había instalado en el jardín hacía resaltar la textura de la piedra volcánica y la madera de la puerta principal. Era hermosa. No era perfecta, tenía cicatrices, como yo. Pero se mantenía en pie. Apagué el motor y me quedé escuchando la lluvia. Esa sensación de injusticia infantil, ese nudo en la garganta que sentía cuando barría el jarrón roto, volvió con toda su fuerza. Durante años me dije a mí misma que no importaba. Que si trabajaba lo suficiente, si era lo suficientemente exitosa, lo suficientemente buena, algún día me verían. Algún día papá me miraría con el mismo orgullo con el que miraba a Rogelio cuando éste simplemente respiraba. Qué estúpida fui. Nunca se trató de mérito. Se trataba de roles asignados al nacer. Rogelio era el protagonista. Yo era el personal de apoyo. Y el personal de apoyo no puede tener una casa mejor que el protagonista. Rompe el guión. Bajé del coche y corrí bajo la lluvia hacia la puerta. Mis llaves tintinearon en mi mano. Al meter la llave en la cerradura, sentí una oleada de posesividad feroz. Esta puerta la había lijado yo. Esta cerradura la había instalado yo. No van a entrar aquí, susurré, mezclando mi voz con el trueno. No van a romper esto. Entré y cerré la puerta con doble vuelta. El sonido de los cerrojos encajando fue el sonido más dulce del mundo. Pero sabía que los cerrojos no detendrían a los abogados. Necesitaba algo más fuerte que la madera y el acero. Necesitaba a alguien que supiera pelear sucio, igual que ellos. Me quité los zapatos mojados en la entrada y caminé descalza sobre el piso de madera de roble. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio acogedor, un abrazo. Fui a la cocina, encendí la tetera y me dirigí a la estantería del salón. Allí, en el lugar de honor, no había fotos de mis padres. Había una foto antigua, en blanco y negro, de una mujer con trenzas largas y una mirada fiera, la abuela Consuelo. Consuelo no era como el resto de la familia. Ella era la madre de mi padre, pero parecía venir de otro mundo. Mientras mi padre se obsesionaba con las apariencias y el estatus social, la abuela Consuelo se obsesionaba con la tierra. Tenía un jardín enorme en su casa de Coyoacán, un caos ordenado de bugambilias, cactus, hierbas medicinales y árboles frutales. Ella fue la única que me vio. Cerré los ojos y pude oler su perfume, tierra mojada y lavanda. Recordé los veranos que pasaba con ella. Mientras Rogelio se iba a campamentos de verano caros o a la playa con mis padres, yo pedía quedarme con la abuela. Tus manos son inteligentes, Lidia, me dijo una vez, mientras me enseñaba a trasplantar un rosal espinoso sin guantes. Mira a tu hermano. Sus manos son suaves como mantequilla. Solo sirven para sostener cubiertos de plata. Pero las tuyas entienden cómo funciona la vida. La vida es dura, mija. Tienes que ser capaz de meter las manos en el lodo para encontrar los diamantes. Ella me enseñó a usar un martillo antes de que supiera usar un labial. Me enseñó a mezclar cemento para arreglar las macetas rotas. Si algo se rompe, no lo tires, decía. Lo arreglas. Y si lo arreglas bien, la cicatriz lo hace más fuerte. Es kintsugi, dicen los japoneses, pero aquí en México le decimos tener agallas. Cuando la abuela murió, hace 5 años, fue el golpe más duro de mi vida. Me sentí completamente huérfana. La lectura del testamento fue el último insulto, o eso pensaron todos. Estábamos en la oficina del notario. Mi padre esperaba heredar todo. Pero la abuela tenía sus propias ideas. A mi hijo Ignacio, leyó el notario, le dejo la casa de Coyoacán. Mi padre sonrió, satisfecho. Esa casa valía una fortuna. A mi nieto Rogelio, continuó, le dejo el fondo de inversión en efectivo. Rogelio casi saltó de la silla. Era mucho dinero. Dinero líquido. Suficiente para comprarse un departamento de lujo y vivir sin trabajar un buen tiempo. Y a mi nieta Lidia, el notario hizo una pausa, ajustándose las gafas, le dejo mis efectos personales, mis diarios, mis libros de botánica y mi caja de herramientas. Recuerdo la risa ahogada de mi madre. La mirada de lástima condescendiente de mi padre.
Rogelio me dio una palmada en la espalda. No te preocupes, hermanita. Si necesitas dinero para comprarte unos zapatos, yo te presto. Disfruta tus herramientas viejas. Todos pensaron que la abuela se había vuelto senil. O que simplemente no me quería tanto. Yo no dije nada. Acepté la caja de madera vieja, pesada y manchada de grasa, y los cuadernos de cuero desgastado. Esa noche, abrí los diarios. No eran solo divagaciones de una anciana. Eran manuales. Había dibujos detallados de cómo injertar árboles, pero también había notas sobre la estructura de las casas, sobre cimientos, sobre cómo identificar la madera buena de la mala. Y entre las páginas encontré notas personales dirigidas a mí. Lidia, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No te dejé dinero porque el dinero se gasta. Tu padre y tu hermano se comerán su herencia en unos años, ya lo verás. A ti te dejo el conocimiento. Te dejo la capacidad de construir. Eso nadie te lo puede quitar. Construye tu propio refugio, mija. No dependas de nadie. Apreté el libro contra mi pecho esa noche y lloré. Ella sabía. Ella siempre supo lo que se venía. Fue gracias a esos diarios y a esa caja de herramientas que tuve el valor de comprar esta ruina. Cuando todos vieron basura, yo recordé la voz de la abuela, mira los cimientos, Lidia. Si las raíces son fuertes, el árbol aguanta la tormenta. Abrí los ojos en mi salón silencioso. La tetera silbaba. Tenías razón, abuela, susurré a la foto. Ellos se gastaron el dinero. Y ahora vienen por mi refugio. Pero había algo más en esos diarios. Algo que yo había pasado por alto en mi dolor y en mi afán de construir. Había páginas al final que nunca leí con atención, llenas de números y cuentas bancarias. De repente, una idea cruzó mi mente. Si mi padre iba a jugar la carta del dinero de la familia, tal vez era hora de investigar qué había pasado realmente con el dinero de la abuela. Me serví el té, pero no lo bebí. Fui directamente al armario donde guardaba la caja de la abuela. Tenía que volver a leer. Sacar la caja de herramientas de la abuela del fondo del armario fue como desenterrar una cápsula del tiempo. Olía a aceite de linaza y metal frío. Pasé los dedos por el mango de madera suave del martillo, el mismo martillo con el que había clavado el primer clavo de esta casa hace 3 años. Mi mente viajó a ese día. El día de la compra. El agente inmobiliario, un hombre sudoroso con un traje barato, ni siquiera quería bajarse del coche. Señorita Montero, de verdad, tengo condominios nuevos en Zapopan que le encantarían. Esto es un riesgo sanitario. La casa estaba, en una palabra, muerta. Las ventanas estaban tapiadas con madera podrida. El jardín delantero era un vertedero de botellas de cerveza y colchones viejos. La fachada, que alguna vez fue blanca, era gris y estaba cubierta de grafitis obscenos. Pero cuando empujé la puerta principal, que gimió sobre bisagras oxidadas, y entré en el vestíbulo, lo sentí. Una corriente de aire fresco cruzó desde el patio trasero. La luz del sol se filtraba a través de un agujero en el techo, iluminando un piso de mosaico hidráulico original, sucio pero intacto, con patrones de flores azules y amarillas. Es perfecta, dije. Está loca, murmuró el agente. La compré por 3 millones de pesos. Era todo lo que tenía. Mis padres vinieron a verla una semana después, solo para burlarse. Dios mío, Lidia. Exclamó mi madre, tapándose la nariz con un pañuelo perfumado. ¿Vas a vivir aquí? Esto es zona de delincuentes. La zona está cambiando, mamá, intenté explicar. Están abriendo cafeterías, galerías. Es un basurero, cortó mi padre, pateando un trozo de yeso caído. Mira esto. Tienes humedad en los cimientos. El sistema eléctrico debe ser de la prehistoria. Te van a estafar con las reparaciones. Los contratistas te verán la cara de mujer sola y te cobrarán el triple. No voy a contratar a nadie, dije, levantando la barbilla. Lo voy a hacer yo. Rogelio soltó una carcajada tan fuerte que asustó a una paloma que anidaba en las vigas expuestas. ¿Tú?
¿La princesita arquitecta que dibuja en iPad? Lidia, por favor. Una cosa es diseñar y otra es mezclar cemento. Te vas a romper una uña en 5 minutos y nos vas a llamar llorando para que te rescatemos. No los voy a llamar, prometí. Y cumplí. Durante los primeros 6 meses, viví en una tienda de campaña armada en lo que sería la sala. No tenía agua caliente. Me bañaba a jicarazos con agua calentada en una parrilla eléctrica. Mis amigos dejaron de invitarme a salir porque siempre estaba cubierta de polvo o demasiado cansada. Pero cada noche, cuando me acostaba en mi colchón inflable rodeada de escombros, me sentía más viva que nunca en la mansión de mis padres. Aquí, el silencio era mío. El polvo era mío. Recuerdo la primera vez que logré restaurar la electricidad en una habitación. Cuando encendí el interruptor y la bombilla desnuda parpadeó y se iluminó, lloré de alegría. Me sentí como Prometeo robando el fuego. Poco a poco, la casa empezó a respirar. Limpié los grafitis. Resané las grietas. Aprendí a tratar la madera contra las termitas. Cada fin de semana, iba al mercado de pulgas a buscar manijas de puertas antiguas, lámparas de la época, azulejos de Talavera para completar los faltantes. Mis padres nunca volvieron a visitarme durante la obra. Para ellos, yo estaba jugando a la casita en el fango. Se avergonzaban de mí. Le decían a sus amigos que yo estaba viajando por Europa para explicar mi ausencia en los eventos sociales. Ahora, sentada en mi cocina de ensueño, con encimeras de granito que yo misma había pulido, la ironía era amarga. Esa ruina que despreciaron, esa zona de delincuentes, ahora era el barrio más trendy de la ciudad. La casa valía 12 millones de pesos, fácil. Y de repente, ya no era una vergüenza. Era un activo. Un activo que Rogelio codiciaba. Tomé el diario de la abuela de la caja. Las páginas crujieron. Busqué las últimas entradas, las que había ignorado. 14 de febrero de 2018. Ignacio vino hoy. Quería que firmara un poder notarial. Dice que es para ayudarme a administrar el fondo, que ya estoy muy vieja. No me gusta cómo mira mis papeles. No me gusta cómo Rogelio me pregunta dónde guardo las llaves de la caja fuerte. 2 de marzo de 2018. Falta dinero. Estoy segura. El estado de cuenta del banco dice que hubo un retiro de 500,000 pesos. Yo no salí de casa. Ignacio dice que me lo imaginé, que mi memoria falla. ¿Será verdad? ¿Me estoy volviendo loca? Se me heló la sangre. Leí más. Había números de cuentas, referencias a transferencias que la abuela había anotado con su letra temblorosa. Ella sospechaba. Ella sabía que le estaban robando antes de morir. ¿Y si le robaron a ella? El timbre de mi teléfono rompió el silencio, haciéndome saltar. Miré la pantalla. Mamá. Eran las 11:30 de la noche. Mi corazón empezó a latir con fuerza, ese condicionamiento pavloviano de miedo y culpa. No contesté. El teléfono sonó y sonó hasta que se fue al buzón de voz. Inmediatamente, llegó un mensaje de texto. Contesta, Lidia. No seas inmadura. Tu padre está muy alterado. Tienes que arreglar esto. Mañana vendrá el abogado de la familia a verte. No nos obligues a hacer esto feo. Miré el diario de la abuela. Miré el mensaje de mi madre. No, susurré. Ustedes lo hicieron feo hace mucho tiempo. Mañana no esperaría al abogado de la familia. Mañana buscaría a mi propia abogada. Y sabía exactamente a quién buscar. Había una mujer en la ciudad, licenciada Mireya, conocida como la Tiburona. Decían que desayunaba a hombres machistas como mi padre. Era hora de dejar de ser la constructora y empezar a ser la demoledora. La gente piensa que renovar una casa es como en los programas de televisión, un montaje rápido con música alegre, unos cuantos golpes de martillo, y de repente todo es hermoso y brillante. La realidad es que la reconstrucción es un acto de violencia y amor a partes iguales. Es doloroso. A la mañana siguiente de la cena desastrosa, no pude ir a trabajar.
Llamé a mi jefe en el despacho de arquitectura y le dije que estaba enferma. No mentía del todo, sentía una náusea constante en el estómago. Me quedé en casa, vagando por las habitaciones, tocando las paredes como si quisiera despedirme, o quizás, asegurarme de que seguían ahí. Mis dedos rozaron el marco de la puerta del baño principal y, de repente, el recuerdo del dolor físico me golpeó. Hace 2 años, en esta misma habitación, casi pierdo 2 dedos. Estaba intentando instalar una viga de soporte en el techo. No tenía dinero para contratar ayudantes ese mes, así que decidí hacerlo sola, usando unos gatos hidráulicos y mi propia obstinación. Era agosto, hacía un calor infernal en Guadalajara. El sudor me corría por la espalda y me escocía los ojos. Estaba subida en una escalera inestable, empujando la viga de madera maciza. Mis brazos temblaban por el esfuerzo. Vamos, Lidia, tú puedes. Me gritaba a mí misma, con los dientes apretados. De repente, el gato hidráulico resbaló. La viga, que pesaba más de 80 kilos, se vino abajo. Por puro instinto, quité la cabeza, pero mi mano derecha quedó atrapada entre la viga y el andamio. El grito que solté fue tan desgarrador que los perros de los vecinos empezaron a ladrar. Me quedé allí, colgada, con la mano aplastada, viendo las estrellas del dolor. Me tomó 10 minutos, que parecieron 10 años, lograr hacer palanca con una barra de metal con la mano izquierda para liberar la derecha. Cuando miré mi mano, estaba morada, hinchada, y la uña del dedo medio estaba partida por la mitad. Sangraba profusamente. ¿Llamé a mi madre? No. Sabía lo que diría, te lo dije. Esto no es trabajo para ti. Deja eso y vente a casa. ¿Llamé a Rogelio? Se habría reído. Me senté en el suelo sucio del baño, rodeada de polvo y sangre, y me hice un torniquete con un trapo viejo. Lloré, sí. Lloré de dolor, de soledad, de frustración. Pero luego, me levanté. Fui a la farmacia, compré vendas, desinfectante y analgésicos fuertes. Me vendé la mano, me tomé 2 pastillas y volví a subir a la escalera. Esa tarde, la viga quedó instalada. Quedó perfecta. Ahora, acariciando esa misma viga, barnizada y hermosa, sentí una oleada de furia fría. Esa viga tenía mi sangre, literalmente. Rogelio nunca había sangrado por nada. Si se cortaba con un papel, hacía un drama de 3 actos. Y ahora quería esto. Quería el resultado de mi sufrimiento sin haber pasado por el proceso. Recorrí la casa, reviviendo cada batalla. La cocina, donde pasé 3 semanas lijando los gabinetes viejos hasta que mis pulmones parecían llenos de acerrín, solo para salvar la madera original. El jardín, donde cavé zanjas bajo la lluvia para arreglar el drenaje colapsado, terminando cubierta de lodo hasta las orejas, oliendo a alcantarilla, pero feliz porque el agua ya no se estancaba. El piso de la sala, donde pasé días de rodillas, colocando pieza por pieza el mosaico que faltaba, buscando en tiendas de demolición los patrones exactos. Esta casa no era una inversión. Era mi tesis de vida. Era la prueba física de que yo valía algo. De que podía tomar algo roto y hacerlo hermoso. De que yo, la hija imperfecta, podía crear perfección. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Rogelio. Hermanita, no seas dramática. Papá está redactando los papeles. Marisol quiere ir a medir las ventanas para las cortinas mañana. ¿Nos abres a las 5? Medir las ventanas. Ya estaban decorando mi casa. Ya se veían viviendo aquí. Ni siquiera consideraban la posibilidad de que yo me resistiera. Para ellos, mi no de anoche fue solo un berrinche, un obstáculo menor en su camino real. Sentí una risa burbujear en mi garganta, pero no era una risa alegre. Era oscura. Ven a medir, Rogelio, murmuré. Pero trae un metro muy largo, porque la caída va a ser grande. Fui a mi estudio, encendí mi computadora y abrí una carpeta nueva. La titulé, La Defensa. Empecé a escanear todo. Recibos de Home Depot de hace 3 años. Facturas de contratistas. Fotos del antes y el después.
Bitácoras de obra escritas a mano. Si querían guerra, les daría una guerra nuclear. A eso de las 2 de la tarde, sonó el timbre. Me tensé. ¿Serían mis padres? Me asomé por la mirilla y vi un rostro que no esperaba, Marisol. La prometida de Rogelio estaba parada en mi pórtico, mirando nerviosamente hacia los lados. Llevaba un vestido de diseño y gafas de sol enormes, pero parecía pequeña. Abrí la puerta, pero no quité la cadena de seguridad. ¿Qué quieres, Marisol? Pregunté secamente. Ella se quitó las gafas. Sus ojos estaban rojos. Lidia, por favor. Solo quiero hablar. No vengo a pelear. Vengo sola. Dudé un momento, pero la curiosidad me ganó. Cerré, quité la cadena y volví a abrir. Tienes 10 minutos. Marisol entró. Se quedó parada en el vestíbulo, con la boca ligeramente abierta. Era la primera vez que entraba en la casa terminada. Había venido una vez hace 2 años, cuando todo era polvo, y se había ido horrorizada por la suciedad. Ahora, la luz de la tarde entraba por los tragaluces, bañando las paredes de color crema y los muebles de mediados de siglo que yo había restaurado. El aroma a cera de madera y flores frescas llenaba el aire. Dios mío, Lidia, susurró, girando sobre sí misma. Es increíble. Es como una revista de Architectural Digest. Caminó hacia la sala, pasando la mano por el respaldo de un sillón de terciopelo verde. Rogelio dijo que habías hecho unos arreglitos. Pero esto es una obra de arte. Gracias, dije, cruzándome de brazos. ¿Viniste a medir las cortinas? Marisol se estremeció y se giró hacia mí. No. Vine a pedirte perdón por lo de anoche. Me sentí terrible. No sabía que Ignacio iba a ser tan brutal. Así es mi padre. Y así es tu futuro esposo, repliqué. Marisol se mordió el labio. Rogelio, él está bajo mucha presión. Tu padre le exige mucho. Le dice que tiene que demostrar que es un hombre exitoso. Y Rogelio, bueno, tú sabes que las finanzas no son lo suyo. ¿Las finanzas no son lo suyo? Solté una risa incrédula. Marisol, Rogelio tiene 35 años. Tiene un puesto directivo en la empresa de papá. ¿Me estás diciendo que no tiene dinero para comprar una casa? Marisol bajó la mirada, avergonzada. Ha hecho malas inversiones. Criptomonedas, un negocio de restaurantes que falló. Debe dinero, Lidia. Mucho dinero. Tu padre lo está cubriendo, pero le dijo que esta casa es la solución. Que si consigue esta casa, ya no tendrá que pagar alquiler ni hipoteca, y podrán usar el dinero de la boda para tapar los huecos financieros. Me quedé estupefacta. Así que no era solo capricho. Era desesperación. Querían mi casa para salvar a Rogelio de su propia estupidez, una vez más. Entonces, ¿quieren robarme mi patrimonio para pagar las deudas de juego de Rogelio? No es robo, Lidia, tu papá dice que es dinero de la familia. Es mi dinero. Grité, haciéndola saltar. Son mis manos. Es mi vida. Marisol retrocedió hacia la puerta. Lo sé, lo sé. Tienes razón. Pero Lidia, ten cuidado. Están muy enojados. Tu padre habló con un abogado esta mañana. Escuché que mencionaron algo sobre el SAT. Algo sobre una auditoría. Se me heló la sangre. El SAT. En México, el Servicio de Administración Tributaria es más temido que el diablo. Si te acusan de evasión fiscal o de discrepancia fiscal, te congelan las cuentas antes de preguntar. ¿Por qué me dices esto? Pregunté, mirándola con sospecha. Marisol me miró con una tristeza profunda. Porque esta casa es hermosa, Lidia. Tiene alma. ¿Y Rogelio? Rogelio no tiene alma. Si él vive aquí, la va a destruir en un año. Lo sé. Y, tengo miedo de estar cometiendo un error al casarme con él. Hubo un momento de silencio, una conexión extraña entre nosotras.
Dos mujeres atrapadas en la órbita tóxica de los hombres Montero. Vete, Marisol, dije suavemente. Antes de que alguien te vea aquí. Ella asintió y salió rápido. Cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando agitadamente. La advertencia de Marisol cambió todo. Ya no era solo una disputa familiar. Iban a usar al gobierno como arma. Necesitaba moverme rápido. Esa tarde, el asedio comenzó en serio. Primero fue mi tía Gertrudis, la hermana de mi madre, la chismosa oficial de la familia. Ay, Lidia, mija. Tu mamá me llamó llorando. Dice que estás irreconocible. Que les gritaste y los humillaste. ¿Cómo puedes ser tan mala hija? Después de todo lo que te han dado. Tía, ellos quieren quitarme mi casa, intenté explicar, con el teléfono pegado a la oreja mientras imprimía estados de cuenta bancarios. No te la quieren quitar, mija. Quieren que la compartas. La familia es para compartir. Además, ¿qué vas a hacer tú sola en esa casona? Te vas a llenar de gatos. Haz lo correcto. Pide perdón y firma. Por el alma de tu abuela. Colgué y bloqueé su número. Mencionar a la abuela fue un golpe bajo. Luego fue mi primo Beto, el mejor amigo de Rogelio. Me envió un mensaje de voz por WhatsApp. Se escuchaba borracho. Oye, prima, no seas gacha con Rogelio. El güey está estresado. Échale la mano. Además, esa casa la compraste con la lana de la abuela, ¿no? Todos lo saben. No te hagas la santa. Bloqueado. Pero lo peor vino a las 8 de la noche. Mi madre volvió a llamar. Esta vez contesté, harta de esconderme. ¿Qué quieres, mamá? Lidia, su voz era un susurro roto, una actuación digna de una telenovela. Me duele el pecho, hija. Tengo la presión alta. Tu padre está furioso. Dice que ya no eres su hija. Si no soy su hija, entonces no puede pedirme mi casa, dije fríamente. ¿Cómo has cambiado? Lloró ella. Eras tan dulce. Tan obediente. ¿Quién te metió esas ideas en la cabeza? ¿Es ese trabajo de hombres que tienes? Te has vuelto dura, Lidia. Fea por dentro. Sus palabras dolían, claro que dolían. Eran dardos diseñados específicamente para mis puntos débiles. Mamá, ¿sabías que Rogelio tiene deudas de juego? ¿Sabías que quiere mi casa para tapar sus fracasos? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Demasiado largo. Tu hermano ha tenido mala suerte, dijo finalmente, con voz defensiva. Él es un visionario. Arriesga. Tú no entiendes de negocios. Tú solo entiendes de ladrillos. Prefiero entender de ladrillos que de estafas. No hables así de tu hermano. Chilló. Escúchame bien, Lidia. Mañana vas a recibir una notificación. Tu padre no está jugando. Te vamos a demandar por abuso de confianza y fraude familiar. Vamos a decir que robaste el dinero de la abuela cuando ella estaba enferma. Tenemos testigos. Las enfermeras, podemos hacer que digan lo que queramos. Me quedé sin aliento. ¿Sobornar testigos? ¿Mentir sobre el cuidado que le di a la abuela? Yo fui la única que la cuidó. Yo le cambiaba los pañales cuando ellos estaban de viaje en Europa. ¿Harían eso? Pregunté, con la voz temblando de asco. ¿Ensuciarían la memoria de la abuela para robarme? Haremos lo que sea necesario para proteger el patrimonio de la familia, dijo mi madre, y su voz ya no era de víctima, era de acero. Tienes hasta mañana a mediodía para venir a firmar. Si no, prepárate para la guerra. Colgó. Me dejé caer en el sofá, con el teléfono en la mano. La casa estaba en silencio, pero ahora el silencio se sentía amenazante. Me sentía pequeña. Vulnerable. Ellos tenían el poder, el dinero, la falta de escrúpulos. Yo solo tenía ladrillos. Y el diario de la abuela. Y los recibos. Me levanté. Fui a la cocina y me serví un tequila doble. Me lo tomé de un trago.
El ardor en mi garganta me despertó. ¿Guerra? Dije al aire. Está bien, mamá. Tú lo quisiste. Busqué en Google en mi teléfono, licenciada Mireya, abogada civil y fiscal, Guadalajara. Ahí estaba. Una foto de una mujer de unos 50 años, con cabello corto, traje impecable y una mirada que podría cortar vidrio. Las reseñas eran brutales, despiadada, efectiva, si la tienes en contra, corre. Marqué el número de su despacho, aunque era de noche. Para mi sorpresa, contestaron. Bufete Guzmán y Asociados, buenas noches. Necesito una cita con la licenciada Mireya, dije, tratando de que mi voz sonara firme. Es urgente. Se trata de un caso de intento de despojo familiar y fraude fiscal. La licenciada tiene la agenda llena hasta el mes que viene. Dígale que tengo pruebas de que una familia prominente de Guadalajara ha estado evadiendo impuestos durante una década y robando a una anciana muerta. Y que están tratando de destruirme. Hubo una pausa. ¿Puede venir mañana a las 9 de la mañana? Ahí estaré. A la mañana siguiente, me desperté con los ojos hinchados por la falta de sueño, pero con la mente clara. Me vestí no como la hija sumisa, ni como la obrera de la construcción. Me puse mi mejor traje sastre, unos tacones altos y me maquillé para ocultar las ojeras. Me recogí el pelo en un moño apretado. Parecía una ejecutiva. Parecía alguien a quien no se debe molestar. Justo cuando estaba por salir, un mensajero en motocicleta se detuvo frente a mi casa. ¿Señorita Lidia Montero? Soy yo. Firme aquí. Me entregó un sobre grueso, color manila, con el sello del bufete de abogados de mi padre, López y Asociados. López era el compadre de mi papá. Jugaban golf juntos todos los domingos. Abrí el sobre allí mismo, en la acera. Era una carta documento, redactada en un lenguaje legal denso y agresivo. Por medio de la presente, se le notifica la intención de iniciar un juicio civil ordinario por la nulidad de las escrituras de la propiedad ubicada en... Debido al origen ilícito de los fondos utilizados para su adquisición, artículos X del Código Civil. Se le acusa de abuso de confianza en perjuicio de la señora Consuelo Montero, EPF. Además, se notificará a las autoridades fiscales pertinentes sobre las discrepancias en sus declaraciones anuales. Era un montón de basura legal, pero basura peligrosa. Me acusaban de haber robado el dinero de la abuela para comprar la casa. Y la amenaza del SAT estaba ahí, explícita. Mis manos empezaron a temblar de nuevo. Leerlo en blanco y negro lo hacía real. Podía perder la casa. Podía ir a la cárcel si fabricaban pruebas lo suficientemente buenas. Respire, señorita, dijo el mensajero, mirándome con lástima. Solo soy el mensajero. Gracias, murmuré. Me subí a mi camioneta y arrojé el sobre al asiento del copiloto como si quemara. Conduje hacia el centro de la ciudad, hacia la zona financiera donde los edificios de cristal rascaban el cielo gris. El despacho de la licenciada Mireya estaba en el piso 20 de una torre moderna. Todo era mármol, vidrio y silencio intimidante. La recepcionista, un joven llamado Julián, me sonrió. ¿Señorita Montero? Pase, por favor. La licenciada la espera. Entré en una oficina enorme, con vistas panorámicas de la ciudad. Detrás de un escritorio de caoba que parecía un portaaviones, estaba ella. Mireya Guzmán. Era más imponente en persona que en la foto. Llevaba unas gafas de montura roja y un traje gris impecable. No sonrió cuando entré. Siéntese, dijo, señalando la silla frente a ella. Su voz era grave, autoritaria. Mi asistente me dijo que tiene una historia interesante. Tengo 45 minutos. Convénzame de que vale la pena mi tiempo. Me senté y puse el sobremanila de mi padre sobre su escritorio. Luego, puse la caja de zapatos llena de recibos y el diario de la abuela. Mi padre y mi hermano quieren quitarme mi casa, dije, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Dicen que la compré con dinero robado. Pero la compré con esto. Abrí la caja de zapatos. El olor a papel viejo llenó el aire estéril de la oficina.
Aquí está cada recibo, licenciada. Cada saco de cemento. Cada clavo. Cada pago a los albañiles. Y aquí, puse el diario encima, está la prueba de quien robó realmente a mi abuela. Mireya arqueó una ceja, intrigada. Tomó la carta de mi padre primero. La leyó rápidamente, sus ojos moviéndose de un lado a otro. Luego, tomó un puñado de recibos. Vio las fechas. Vio las fotos de mis manos sangrando mientras lijaba el piso. Finalmente, abrió el diario en las páginas marcadas. El silencio en la oficina se estiró. Podía escuchar el latido de mi propio corazón. ¿Me creería? ¿O se pondría del lado de los hombres poderosos, como todos los demás? De repente, Mireya resopló. Luego, soltó una risita seca. Y finalmente, echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada sonora, genuina y aterradora. La risa de Mireya no era lo que esperaba. Me quedé paralizada, sin saber si ofenderme o unirme a ella. ¿Licenciada? Pregunté tímidamente. Mireya se quitó las gafas y se limpió una lágrima de risa de la esquina del ojo. Perdón, Lidia. Perdón. Es que, estos hombres son increíblemente estúpidos. Arrogantes y estúpidos. Una combinación fatal. Se inclinó hacia adelante, su rostro transformándose. La diversión desapareció y fue reemplazada por una intensidad depredadora. Déjame ver si entiendo. Tu padre, Ignacio Montero, dijo el nombre con desdén, como si conociera la reputación del hombre, te amenaza con una demanda por origen ilícito de fondos y fraude fiscal. ¿A ti? ¿Qué tienes recibos hasta de los chicles que mascabas mientras trabajabas? Sí. Y lo hace mientras él y su hijo han estado saqueando las cuentas de tu abuela, dejando un rastro de papel tan ancho como la avenida Vallarta, documentado por la propia víctima en este diario. Eso creo, dije. Mireya golpeó el escritorio con la palma de la mano. Esto no es un caso legal, Lidia. Esto es un regalo de Navidad adelantado. Llamó a su asistente por el intercomunicador. Julián. Trae café. Y cancela mis citas de la mañana. Tenemos trabajo. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. Mira, Lidia. He lidiado con tipos como tu padre toda mi carrera. Creen que porque tienen dinero y pantalones pueden intimidar a cualquiera. Creen que la ley es su empleada doméstica. Pero cometieron un error gravísimo. ¿Cuál? Pregunté. Te subestimaron. Pensaron que te asustarías. Pensaron que correrías a llorar y a firmar. No contaban con que guardaras los recibos. Y definitivamente no contaban con que tuvieras los diarios de la abuela. Se giró hacia mí, sus ojos brillando. Vamos a destrozarlos, Lidia. Pero no en un juicio largo y aburrido. No. Vamos a hacer que se arrepientan de haber nacido antes de que siquiera pisemos un juzgado. ¿Estás dispuesta a ir hasta el final? Esto va a ser feo. Van a decir cosas horribles de ti. Pensé en la sonrisa de Rogelio. Pensé en la mirada de decepción de mi padre. Pensé en mi casa, mi refugio. Estoy dispuesta, dije, sin dudar. Bien. Mireya se sentó de nuevo y abrió una carpeta. Primero, vamos a contestar esta carta ridícula. Pero no con una defensa. Con un ataque. Julián, toma nota. Julián entró con una libreta. Vamos a solicitar una auditoría forense de las cuentas de la señora Consuelo Montero de los últimos 5 años. Vamos a rastrear cada centavo que salió de ahí hacia las cuentas de Rogelio o Ignacio. Y vamos a preparar una denuncia formal ante el SAT por posible evasión fiscal de la empresa Montero Construcciones. Si ellos quieren usar al SAT como amenaza, nosotros les vamos a presentar al SAT en persona. Mireya me miró y sonrió. Una sonrisa de tiburón. Lidia, vete a casa. No contestes el teléfono. No hables con nadie. Si se acercan a tu casa, llamas a la policía. Déjanos hacer el trabajo sucio. Ellos declararon la guerra, pero tú acabas de contratar a la Fuerza Aérea. Salí de la oficina sintiendo que flotaba.
Por primera vez en mi vida, no estaba sola. Tenía un ejército. Y mi ejército tenía gafas rojas y una risa letal. ¿Te está gustando la valentía de Lidia? Si quieres ver cómo Mireya y Lidia hacen caer a los arrogantes Montero, dale like a este video ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el desenlace explosivo. Déjame un comentario, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Y quiero saber hasta dónde llega nuestra comunidad de justicia. Los siguientes 3 días fueron una extraña mezcla de calma tensa y actividad frenética. Seguí el consejo de Mireya al pie de la letra, me atrincheré en mi casa. Cerré las cortinas, desconecté el teléfono fijo y puse mi celular en modo no molestar, permitiendo solo las llamadas del despacho de abogados. Desde mi ventana, veía pasar coches lentos. A veces, reconocía el BMW de Rogelio dando vueltas a la manzana, como un buitre esperando que la presa salga. Me daba miedo, sí, pero también me daba una satisfacción oscura saber que no podía entrar. Mis cerraduras eran nuevas, mis cámaras de seguridad estaban grabando, y mi abogada estaba afilando sus cuchillos. El jueves por la tarde, Julián me llamó. Lidia, tienes que venir. Encontramos algo. Conduje hasta el despacho con el corazón en la garganta. Cuando entré en la sala de juntas, la mesa estaba cubierta de papeles. Mireya estaba allí, con las mangas de la camisa remangadas y una expresión de triunfo absoluto. Siéntate, dijo. Te presento a la realidad financiera de tu exitosa familia. Julián proyectó una hoja de cálculo en la pantalla. Rastreamos las transferencias que tu abuela anotó en el diario, explicó Julián. Coinciden perfectamente con depósitos en una cuenta a nombre de una empresa fantasma llamada Inversiones Futuras. ¿Adivina quién es el único accionista de esa empresa? Rogelio, susurré. Exacto. Mireya señaló la pantalla. Tu hermano estuvo drenando la cuenta de tu abuela durante los 2 años que ella estuvo con demencia senil leve. Sacaba de a poco, 20,000, 50,000 pesos. En total, se llevó casi 2 millones de pesos antes de que ella muriera. Dios mío, me llevé la mano a la boca. Sabía que eran capaces, pero ver los números era otra cosa. ¿Y mi papá? Tu papá es peor, dijo Mireya, su voz endureciéndose. Tu papá lo sabía. Encontramos correos electrónicos, gracias a un ex contador descontento de su empresa que estuvo muy feliz de cooperar, donde Ignacio le dice a Rogelio cómo estructurar los retiros para no levantar alertas en el banco. Son cómplices, dije, sintiendo náuseas. Son ladrones, corrigió Mireya. Pero espera, hay más. La razón por la que están tan desesperados por tu casa no es solo para que Rogelio viva ahí. Es porque Rogelio usó esa propiedad como garantía para un préstamo privado con unos prestamistas, digamos, poco formales. Abrí los ojos como platos. ¿Qué? Pero la casa está a mi nombre. Falsificó un documento, dijo Mireya, pasándome una copia de un contrato. Hizo una promesa de compra-venta falsa, diciendo que tú le ibas a vender la casa por $1. Usó eso para convencer a los prestamistas de que pronto tendría el activo. El plazo se vence la próxima semana. Si él no entrega la casa o el dinero, esos prestamistas van a ir por él. Todo encajaba. La urgencia. La desesperación. La amenaza. No era solo capricho, Rogelio estaba en peligro físico. Se había metido con tiburones de verdad y ahora quería sacrificarme a mí para salvarse. Tu padre está tratando de salvarle la vida a su hijo dorado sacrificando a su hija, dijo Mireya suavemente. Es despreciable. Sentí una lágrima caliente rodar por mi mejilla. Me la sequé con furia. ¿Qué hacemos? Mireya sonrió, esa sonrisa que ya empezaba a adorar. Ellos te invitaron a una cena de reconciliación para mañana viernes, ¿verdad? ¿Te llegó el mensaje esta mañana? Sí. Dijeron que quieren arreglar todo en familia. Que lleve los papeles de la casa. Bien. Iremos. ¿Iremos? Pregunté, nerviosa. ¿Tú vendrás? Por supuesto. No te dejaría entrar sola a esa cueva de lobos.
Iremos a cenar. Y de postre, les serviremos esto. Levantó la carpeta con las pruebas del fraude y los préstamos ilegales. Será una velada inolvidable, Lidia. Vístete para matar. La noche del viernes llegó con una tormenta eléctrica sobre Guadalajara. El cielo se iluminaba con relámpagos morados, creando una atmósfera gótica perfecta para lo que estaba a punto de suceder. Me puse un vestido rojo oscuro. Nunca uso rojo. Siempre uso gris, negro, beige. Colores que me hacen desaparecer. Pero hoy quería que me vieran. Hoy era la sangre que volvía a mis venas. Mireya pasó por mí en su coche. Julián iba conduciendo. Ella llevaba un maletín de cuero negro que parecía contener códigos nucleares. ¿Estás lista?, me preguntó, mirándome por el espejo retrovisor. Tengo miedo, admití. Son mis padres, Mireya. A pesar de todo. Es normal tener miedo. Pero recuerda, el miedo es una reacción. El coraje es una decisión. Ellos cuentan con tu miedo. Cuentan con la niña pequeña que barría los platos rotos. Esa niña ya no existe. Hoy va a entrar la dueña de la casa. Llegamos al restaurante, un lugar exclusivo en la zona de Andares. Reservado privado. Por supuesto. Ignacio Montero no lava su ropa sucia en público. Al entrar en el salón privado, el aire estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Estaban todos allí. Ignacio, sentado en la cabecera como un padrino de la mafia, bebiendo whisky. Celia, mi madre, con los ojos rojos y un pañuelo en la mano, lista para el drama. Rogelio, moviendo la pierna nerviosamente, pálido y sudoroso. Marisol, sentada lo más lejos posible de Rogelio, mirando su teléfono. Y el abogado López, el compadre de papá, con una sonrisa gracienta. Cuando entré, seguida por Mireya y Julián, el silencio cayó sobre la mesa. Lidia, dijo mi padre, sin levantarse. Llegas tarde. Y veo que trajiste, compañía. Buenas noches, don Ignacio, dijo Mireya, con una voz suave pero proyectada. Soy la licenciada Mireya Guzmán, representante legal de su hija. Y este es mi asociado. Pensamos que, dado que el licenciado López está aquí, sería justo equilibrar la balanza. López se levantó, tratando de imponerse. Licenciada Guzmán. He oído hablar de usted. Esto es una reunión familiar. No es lugar para litigios. Si hay amenazas de demandas y documentos legales sobre la mesa, deja de ser una reunión familiar, colega, respondió Mireya, sentándose con una elegancia letal. ¿Nos sentamos? Nadie nos ofreció una silla, así que las tomamos. Me senté frente a Rogelio. Él no pudo sostenerme la mirada. Bien, dijo mi padre, aclarándose la garganta. Vamos al grano. Lidia, esperamos que hayas recapacitado. Esta situación es ridícula. Estás lastimando a tu madre. Lo que lastima a mi madre es tener un hijo ladrón, no una hija propietaria, dije. Lidia. Chilló mi madre. No le hables así. Basta de insultos, intervino López, deslizando un documento hacia mí. Lidia, este es un acuerdo de cesión de derechos con usufructo vitalicio parcial. Básicamente, le pasas la propiedad a Rogelio, pero te permitimos vivir en el cuarto de huéspedes hasta que te cases. Y te damos 1.000.000 de pesos por las molestias. Es generoso. Muy generoso, considerando que podemos probar que usaste fondos indebidos. Miré el papel. Era insultante. Cuarto de huéspedes en mi propia casa. ¿Y si no firmo?, pregunté. Entonces, dijo mi padre, inclinándose hacia adelante, sus ojos duros como piedras, mañana a primera hora presento la demanda penal. Y créeme, Lidia, tengo amigos en la fiscalía. Te van a detener. Vas a pasar el fin de semana en los separos. ¿Te imaginas eso? Tú, la niña buena, en la cárcel con criminales. Firma y ahórrate la vergüenza. Rogelio levantó la vista, con una mezcla de súplica y arrogancia. Hazlo, Lidia.
Por favor. Es solo una casa. Puedes construir otra. Eres buena en eso. Mireya soltó una risita suave. Todos la miraron. ¿Saben? Dijo ella, abriendo su maletín. Siempre me fascina cómo los criminales proyectan sus propios delitos en sus víctimas. Es psicología básica. ¿A quién llama criminal? Espetó López. A sus clientes, licenciado. A los tres. Mireya sacó 3 carpetas gruesas de colores diferentes. Roja, azul y negra. Ignacio, Celia, Rogelio. Señaló cada carpeta. Antes de que sigan amenazando a mi clienta, creo que deberían ver lo que nosotros vamos a presentar mañana en la Fiscalía, y en el SAT, y ante los prestamistas del señor Rogelio. La mención de los prestamistas hizo que Rogelio diera un respingo tan fuerte que tiró su copa de agua. ¿De qué estás hablando? Susurró Rogelio. De todo, Rogelio. De todo. Mireya abrió primero la carpeta azul. La deslizó hacia mi padre. Aquí tenemos los registros bancarios de la difunta señora Consuelo. La voz de Mireya era clínica, desprovista de emoción, lo que la hacía más aterradora. Como pueden ver, hay 45 transferencias a Inversiones Futuras S.A. Coincidentemente, las fechas de estas transferencias se alinean con la compra del coche de Rogelio, el viaje a Europa de ustedes dos, y, sí, el pago de las deudas de juego de Rogelio en 2018. Mi padre tomó los papeles. Sus manos empezaron a temblar ligeramente. Esto es privado. ¿Cómo consiguieron esto? Auditoría forense, Ignacio. Es increíble lo que se encuentra cuando se busca. Eso es robo a una persona vulnerable. Es un delito grave. Cárcel, sin fianza. Mi madre se puso pálida bajo su maquillaje excesivo. No. Eso era, la abuela nos lo dio, ella quería. ¿Ella quería que falsificaran su firma? Interrumpió Mireya, sacando un análisis grafológico. Porque tenemos un perito que dice que estas firmas no son de ella. Son de Rogelio. Rogelio empezó a hiperventilar. Pero eso no es todo, continuó Mireya, abriendo la carpeta roja. Hablemos de impuestos. Señor Montero, su empresa ha estado declarando pérdidas durante 5 años, pero usted ha comprado 3 propiedades y 2 coches de lujo. El SAT va a estar fascinado con esta discrepancia. Tenemos correos, facturas falsas, todo cortesía de su ex contador, el señor Ramírez. Le manda saludos, por cierto. López, el abogado de mi padre, se aflojó la corbata. Estaba sudando. Sabía que el barco se hundía y él no quería ahogarse. Ignacio, si esto es verdad, yo no puedo, esto es de mi representación legal, balbuceó López. Cállate, imbécil. Le gritó mi padre. Son mentiras. Son papeles falsos. No son falsos, papá, dije yo, hablando por primera vez. Mi voz era tranquila, firme. Ya no tenía miedo. Los veía como lo que eran, pequeños, patéticos y asustados. Y lo sabes. Mireya abrió la última carpeta. La negra. Miró a Rogelio. Y finalmente, Rogelio. El documento falsificado de promesa de venta. Se lo diste al Tuercas, ¿verdad? Un prestamista de la zona sur. Le debes 2 millones de pesos más intereses. Y le prometiste la casa de Lidia. Marisol soltó un grito ahogado y se tapó la boca. Rogelio, susurró ella. ¿Le prometiste la casa a un narcoprestamista? Rogelio rompió a llorar. Fue un sonido feo, un llanto de niño malcriado que ha sido atrapado. No tenía opción. Chilló Rogelio. Me iban a matar. Papá me dijo que Lidia cedería. Papá dijo que ella haría lo que le dijéramos. Es culpa de ella. Si ella hubiera firmado ayer, todo estaría bien. Ahí estaba. La verdad desnuda. Mi vida, mi seguridad, mi hogar, no valían nada para ellos comparado con la seguridad de Rogelio. Me levanté lentamente.
Nunca fue culpa mía, Rogelio. Tú cavaste tu propia tumba. Y papá te dio la pala. El caos estalló en la mesa. Mi madre lloraba histéricamente, gritando que nos iban a meter a todos a la cárcel. Mi padre insultaba a López por no hacer nada. Rogelio estaba con la cabeza entre las manos, sollozando. Mireya observaba la escena con la frialdad de un general en el campo de batalla. Dejó que el pánico se asentara durante un minuto completo. Silencio. Ordenó Mireya. Su voz restalló como un látigo. Todos se callaron. Tienen dos opciones, dijo Mireya. Opción A, Lidia y yo salimos por esa puerta. Mañana a las 8 de la mañana, presento las denuncias ante la Fiscalía y el SAT. Ustedes van a la cárcel. Rogelio probablemente tendrá que lidiar con sus amigos prestamistas sin la protección de nadie. Y Lidia se queda con su casa y ve cómo se desmorona su imperio desde la primera fila. Hubo un silencio mortal. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. ¿Y la opción B? Preguntó Ignacio, con voz ronca, derrotada. Opción B, firman ahora mismo un documento que he preparado. En él, reconocen que la casa de Lidia es 100% suya y renuncian a cualquier reclamo futuro. Además, Ignacio, vas a liquidar la deuda de Rogelio con tus fondos personales, vendiendo lo que tengas que vender, para que dejen a Lidia en paz. Y van a devolver al patrimonio de la abuela, que ahora pasará a Lidia como única heredera moral, la cantidad robada, más intereses. Y eso nos dejará en la ruina. Gritó mi madre. Tendremos que vender la casa de campo. Los coches. ¿Es eso o la cárcel, señora Celia?, dijo Mireya. Y en la cárcel no hay casa de campo. Y una cosa más, añadí yo. Quiero que me dejen en paz. No quiero llamadas. No quiero visitas. No quiero invitaciones a Navidad. Para ustedes, yo he muerto. Mi madre me miró con ojos desorbitados. Hija, no puedes hablar en serio. Somos tu familia. No, mamá. Ustedes son mis verdugos. Y yo acabo de romper las cadenas. Ignacio Montero, el gran patriarca, tomó el bolígrafo que Mireya le ofreció. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostenerlo. Miró a Rogelio, quien seguía lloriqueando como un niño. Miró a su esposa, destrozada. Y finalmente me miró a mí. Esperé ver arrepentimiento. Esperé ver, aunque fuera por un segundo, un destello de amor paternal. Pero solo vi odio. Odio puro porque le había ganado. Odio porque la útil se había vuelto peligrosa. Eres una maldita ingrata, escupió mientras firmaba. Ojalá te pudras sola en esa casa. Mejor sola en mi casa que acompañada por ustedes en el infierno, respondí. Firmó. Rogelio firmó, moqueando sobre el papel. Celia firmó. Mireya revisó las firmas, asintió y guardó los documentos en su maletín. Un placer hacer negocios con ustedes, dijo Mireya. Julián, vámonos. Pero antes de que pudiéramos salir, hubo un movimiento inesperado. Marisol se puso de pie. Se quitó el anillo de compromiso, un diamante enorme que probablemente también había sido pagado con dinero robado o a crédito. Marisol, mi amor, espera, empezó Rogelio, extendiendo la mano. No me toques, dijo ella, con voz gélida. Eres un cobarde, Rogelio. Un ladrón y un cobarde. Podría haber perdonado que fueras pobre. Pero no puedo perdonar que seas, esto. Dejó caer el anillo en la copa de vino de Rogelio. Ring. El sonido fue definitivo. Lidia, me dijo Marisol, mirándome con respeto. Tu casa es hermosa. Y tú eres demasiado buena para esta gente. Adiós. Marisol salió del restaurante con la cabeza en alto. Fue el golpe de gracia. Rogelio aulló de dolor. Salí detrás de Mireya. Caminamos por el pasillo del restaurante, mis tacones resonando con fuerza. No miré atrás. Escuchaba los gritos y llantos de mi familia a mis espaldas, pero sonaban lejanos, como un programa de radio mal sintonizado.
Al salir a la calle, la lluvia había parado. El aire olía a ozono y a tierra mojada. Mireya se giró hacia mí y, por primera vez, me dio un abrazo. Fue un abrazo breve, fuerte, profesional pero cálido. Lo hiciste, Lidia. Sobreviviste. No solo sobreviví, dije, mirando las estrellas que empezaban a asomarse entre las nubes. Gané. Así, ganaste. Ahora vete a casa. Tu verdadera casa. Subí a mi camioneta. Mientras conducía de regreso, pasé por el parque donde jugaba de niña. Pasé por la escuela donde Rogelio era el rey y yo la sombra. Todo parecía diferente ahora. La ciudad ya no me oprimía. Era mi ciudad. Llegué a casa. Abrí la puerta. El silencio me recibió. Pero esta vez, no era un silencio de soledad. Era un silencio de paz. De seguridad. Me quité los zapatos y sentí la madera bajo mis pies. Ya nadie nos va a hacer daño, le susurré a la casa. Y juraría que la casa, con sus crujidos y sus sombras cálidas, me respondió. Los días posteriores a la firma del acuerdo fueron surrealistas. Esperaba una represalia, algún truco sucio de última hora, pero el silencio de mi familia fue absoluto. Mireya me explicó que estaban demasiado ocupados tratando de salvarse a sí mismos como para preocuparse por mí. Tuve noticias a través de los chismes de la ciudad y de Marisol, con quien mantuve un contacto esporádico. El derrumbe de la casa Montero fue rápido y brutal. Para pagar a los prestamistas de Rogelio y evitar que le rompieran las piernas, o algo peor, mi padre tuvo que liquidar sus activos más líquidos rápidamente. Vendió su colección de coches antiguos. Vendió la casa de campo en Tapalpa. Y lo más humillante para él, tuvo que vender acciones de su constructora a un rival que siempre había despreciado. El SAT, alertado por nuestra consulta, Mireya no presentó la denuncia formal como parte del trato, pero sí dejó caer algunas pistas anónimas para asegurarse de que cumplieran, inició una auditoría aleatoria. Mi padre tuvo que pagar multas millonarias para evitar la cárcel. Quedaron financieramente lisiados. No en la calle, claro. La gente rica rara vez termina bajo un puente. Pero perdieron su estatus. Perdieron su poder. Ya no eran los Montero de Guadalajara. Eran los Montero que tuvieron que vender el club de golf. Rogelio fue el más afectado. Sin Marisol, sin dinero, y bajo el control estricto de un padre furioso que ahora lo culpaba de su ruina, se convirtió en un fantasma. Tuvo que mudarse de vuelta a la casa de mis padres, a su antigua habitación de adolescente. Me imaginaba las cenas en esa casa ahora. Sin risas. Sin brindis. Solo 3 personas amargadas, atrapadas juntas en una mansión que se sentía cada vez más como una prisión, culpándose mutuamente por su desgracia. Yo, en cambio, florecí. Sin el peso de su desaprobación constante, mi carrera despegó. Empecé a aceptar proyectos más audaces. Mis clientes apreciaban mi atención al detalle, esa obsesión por los cimientos que mi abuela me había inculcado. Un día, recibí un paquete por correo. No tenía remitente, pero reconocí la letra temblorosa de mi madre. Dentro había una caja pequeña. La abrí. Era el broche de camafeo de la abuela Consuelo. El que mi madre siempre había usado, diciendo que era demasiado elegante para mí. Había una nota, tu padre quería venderlo. Pensé que debías tenerlo. No me llames. Sostuve el broche en mi mano. No sentí nostalgia. Sentí cierre. Mi madre, a su manera retorcida, estaba reconociendo que yo era la verdadera heredera de Consuelo. O tal vez solo estaba salvando lo poco que quedaba de las garras de mi padre. Guardé el broche en la caja de herramientas, junto a los diarios. Su lugar legítimo. 6 meses después, estaba en mi jardín, podando las rosas. Era una tarde hermosa de octubre. El aire era fresco y el cielo de un azul intenso. Sonó el timbre. Me limpié las manos en el delantal y fui a abrir. Era Rogelio. Me quedé paralizada por un momento. Se veía terrible. Había engordado, tenía la cara hinchada y vestía ropa arrugada.
No se parecía en nada al príncipe arrogante de hace medio año. ¿Qué haces aquí? Pregunté, sin abrir la reja. Lidia, su voz era pastosa. Solo quería ver cómo estabas. Estoy bien. Vete. Por favor, Lidia. Papá me corrió de la casa ayer. Tuvimos una pelea. Me dijo que soy un inútil. Que arruiné su vida. Me quitó las llaves del coche. No tengo a dónde ir. Me miró con esos ojos de cachorro apaleado que siempre le habían funcionado con mamá y conmigo, cuando éramos niños. ¿Me prestas dinero? Soltó finalmente. Solo unos miles. Para un hotel. Te lo juro que te lo pago. Voy a conseguir trabajo. Lo miré y sentí una pena profunda. No por él, sino por el niño que pudo haber sido si no lo hubieran mimado hasta pudrirlo. No, Rogelio. Pero eres mi hermana. Tienes todo esto. Hizo un gesto hacia mi casa. Es enorme. Podría quedarme en el cuarto de huéspedes unos días. Soy tu sangre. Tú trataste de robarme esto, Rogelio. Trataste de enviarme a la cárcel. Trataste de venderme a un prestamista. Esa no es sangre. Eso es veneno. Estaba desesperado. Gritó, agarrando los barrotes de la reja. Tú no entiendes. Entiendo perfectamente. Entiendo que nunca has asumido la responsabilidad de tus actos. Y no voy a empezar a asumirla por ti ahora. Saqué mi cartera. Saqué un billete de 500 pesos. Toma, dije, pasándolo por la reja. Esto es para comida. No para un hotel. Para comida. Y es lo último que vas a recibir de mí. Lidia, por favor. Vete, Rogelio. Antes de que llame a la policía. Y créeme, ahora sí tengo el número directo del comandante. Rogelio tomó el billete. Me miró con odio, el mismo odio de papá, pero diluido por la debilidad. Eres una bruja, murmuró. Soy la dueña de mi casa, respondí. Se dio la vuelta y se alejó arrastrando los pies. Lo vi caminar hasta desaparecer en la esquina. Cerré la puerta y puse el cerrojo. Mi corazón latía tranquilo. El último fantasma se había ido. Esa misma semana, me encontré con Marisol en una cafetería. Nos habíamos vuelto, no amigas, pero aliadas lejanas. Se veía radiante. Se había cortado el pelo y había empezado su propio negocio de diseño de interiores. Me enteré de que Rogelio fue a verte, dijo, tomando su café. Sí. Fue patético. Lo siento, Lidia. No lo sientas. Fue necesario. Fue la prueba final. Marisol sonrió. ¿Sabes? Lo mejor que me pasó fue esa cena. Si no hubieras llevado a esa abogada tiburona, me habría casado con él. Habría arruinado mi vida. Me salvaste, Lidia. Nos salvamos nosotras mismas, corregí. Cierto. Por cierto, ¿cómo está la casa? Mejor que nunca. Estoy pensando en poner un estudio de arquitectura en el patio trasero. Deberías. Tienes talento. Hablamos de cosas triviales. De pintura, de muebles, de planes. Fue una conversación normal. Una conversación sin drama, sin manipulación. Me di cuenta de que mi familia no era solo sangre. Mi familia eran las personas que me respetaban. Mi familia era Mireya, que me mandaba memes legales por WhatsApp. Mi familia era Marisol, que compartía mi gusto por el diseño. Mi familia era yo misma. Llegó la Navidad. La primera Navidad sola. Antes, la Navidad era un evento obligatorio de estrés y pretensiones en casa de mis padres. Yo pasaba el día cocinando mientras mi madre criticaba mi sazón y Rogelio bebía ponche. Este año, decoré mi casa como yo quería. Puse luces blancas simples. Compré un pino natural que olía a bosque. Cociné pavó, pero le puse mi propia receta, con chiles secos y chocolate, como le gustaba a la abuela. Invité a Mireya,
a Julián y a un par de amigos arquitectos que había recuperado en estos meses de libertad. Fue una noche mágica. Hubo risas reales. Hubo brindis por la libertad. Nadie rompió nada. Nadie gritó. A medianoche, mientras mis amigos bailaban en la sala, salí al jardín. El aire estaba frío. Miré hacia el cielo. Pensé en mis padres. Probablemente estaban solos. Tal vez estaban comiendo en silencio. Tal vez me extrañaban, no a mí, sino a la sirvienta en la que me habían convertido. Me dolía, claro. Siempre duele perder a los padres, incluso si están vivos. Pero el dolor era limpio. Era como el dolor de un hueso que se ha vuelto a romper para que sane correctamente. «Feliz Navidad, abuela», susurré al viento. Sentí una brisa suave mover las hojas del naranjo que había plantado. Fue su respuesta. Ahora, sentada en los escalones de mi porche, con una taza de café en la mano, miro mi reino. Han pasado 8 meses desde la demanda que no fue. Mi vida es tranquila. Mis manos ya no sangran por el trabajo duro, pero siguen siendo fuertes. La casa cruje a mi alrededor, asentándose con el cambio de temperatura. Ya no me asustan esos ruidos. Conozco cada viga, cada clavo. Sé que tabla del pasillo rechina y que ventana necesita un poco de aceite. Esta casa no es perfecta. Tiene una grieta en el muro del jardín que todavía no he reparado. Pero es mía. A veces me preguntan si me arrepiento. Si fui demasiado dura. La sociedad nos dice que a la familia se le perdona todo. Que la sangre es más espesa que el agua. Pero yo he aprendido que el agua del río es la que te limpia, mientras que la sangre estancada te envenena. No me arrepiento de haberlos detenido. No me arrepiento de haber protegido lo que construí. Justicia no es venganza. Justicia es equilibrio. Ellos rompieron el equilibrio durante 30 años. Yo solo lo restauré. Miro mis manos. Ya no tiemblan. Escucho el sonido de un pájaro cantando en el techo. Escucho el camión de la basura pasando a lo lejos. Escucho mi propia respiración. Es el sonido de la paz. Y suena maravilloso. Muchos me han llamado cruel por dejar a mis padres ancianos en una situación difícil y a mi hermano sin hogar. Me dicen que debería haber sido la mejor persona y haber cedido, porque al final, es solo dinero. Pero yo les pregunto, ¿en qué momento ser buena persona se convirtió en sinónimo de ser una víctima voluntaria? ¿Tengo que incendiarme yo para mantenerlos calientes a ellos? Yo creo que no. ¿Y tú? ¿Crees que hice lo correcto al cerrarles la puerta para siempre? ¿O debería haber aceptado sus disculpas falsas y haberles dado otra oportunidad? ¿Te ha impactado la historia de Lidia? La justicia a veces tarda, pero cuando llega, golpea fuerte. Si disfrutaste de este relato de empoderamiento y karma instantáneo, por favor, dale like al video para apoyar el canal. Suscríbete y activa las notificaciones. Aquí contamos las historias que nadie más se atreve a contar. Comenta abajo, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Lidia? ¿Hubieras perdonado? Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia.